Buenas tardes, amigos de la Hora de Consuelo. Presentamos excusas formales, doña Consuelo, quien no puede estar con ustedes hoy por compromisos que tiene en actividades de su propia labor diaria de maestra, de los trabajos en la comunicación, y nos toca compartir con ustedes estos minutos. Mi primera reflexión es expresar mi más sentido pésame a toda la militancia del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este y quizás hasta en el país por el fallecimiento del buen amigo Jorge Frías. Jorge diputado, fue regidor, tuve el privilegio de compartir con él en el periodo 1994, 98 y 98-2002. Luego de ahí cruzó la fuente, fue diputado 2002 hasta el 2010, volvió 2016, 2020 y 2020-2024. Pasa sus restos, murió de una situación diabética de la que sufría, y Jorge se caracterizó por ser un diputado muy cercano a sus electores, con una gran y profunda visión política, licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la UAS, fue beneficiario de mucho, de una relación muy cercana a José Francisco Peña Gómez, y luego con Fello Suberví, últimamente una relación cuasi familiar con Carolina Mejía y Hipólito y la familia. Jorge era parte de la familia de Hipólito Mejía, tal como señaló la alcaldesa Carolina Mejía hoy, en unas palabras muy sentidas en las honras fúnebres que se le hizo en su condición de regidor del Distrito Nacional. En lo personal, para mí me afecta porque tenía un vínculo muy afectivo con Jorge. De hecho, ayer Diario Libre, Manuel Casal publicó una anécdota de cuando él era regidor y yo secretario del Consejo. Mantuvimos siempre esa relación, y hace unas 3 semanas compartí con él y unos compañeros de su partido en un lugar de campo por ahí, por la circunvalación de Santo Domingo. Paz a sus restos, consuelo a sus familiares, y que alguien dentro de esa organización siga el legado que deja Jorge, que es no apartarse de las bases de su partido, dar siempre la cara, decir lo que se puede y lo que no se puede. Gracias, Jorge, por tu ejemplo. Te recordaremos siempre como el militante político que fuiste. Miren, señores, ha pasado lo siguiente: un terremoto en Colombia. Colombia sufre, igual que Venezuela, este terremoto. Es una situación difícil para los colombianos. Ya se habla de más de 400 muertos, las pérdidas materiales son significativas. En Pereira, zona que conozco y donde tengo valiosos amigos, me he comunicado con ellos y me dicen que hay pérdidas significativas, que 3 hospitales se han derribado, las escuelas, el propio Palacio Municipal sufrió graves daños. La infraestructura de esa zona que es cafetalera es frágil en algunas ocasiones, producto de la forma en que se construye, pero en la parte central la situación fue bastante difícil. El equipo nos está colocando imágenes de que están en las redes sociales y que están en los medios de comunicación, donde nos demuestra la gravedad de este asunto. Ustedes se imaginan un terremoto, 7 puntos y pico, fue Colombia, que usó parte de Panamá, lo que significa que las capas tectónicas
tanto de Centroamérica y del Caribe como la de Sudamérica, están moviéndose y debemos todos los que vivimos en la región estar pendientes porque en cualquier momento puede suceder. Nosotros lo hemos pasado en diferentes ocasiones, el que por suerte el terremoto más lejano trata de 1946, fue en la parte norte del país, y ahí luego vino un maremoto y se inundaron las poblaciones de Matancita en Nagua. Así es que, bueno, ya en la época antes de la colonia hubo también terremotos. Estamos en una zona vulnerable y por eso en todos estos procesos de construcción hay que insistir en la seguridad de los materiales, en la seguridad de la infraestructura como tal. Nuestra solidaridad con el pueblo colombiano, con quien tenemos vínculos estrechos en la República Dominicana. Los viajes de Colombia aquí son constantes, dominicanos yendo de vacaciones a Colombia, colombianos viniendo a República Dominicana, y una colonia significativa de colombianos reside en República Dominicana. Nuestra solidaridad con el pueblo colombiano que ha sido afectado y con el pueblo panameño que también recibió daños no tan graves como lo que se recibieron en Colombia. Mire, de esto voy a pasar a este tema que nos conmueve, que nos mueve a plantearlo. Acaban de pasar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El buen amigo Kelvin Cruz, ministro de Deporte, ha pasado con notas sobresalientes este proceso. Igual lo ha hecho José Monegro, quien fue presidente del comité organizador, el apoyo que recibieron del maestro Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional y presidente de Caribe Sport, que es lo que organizan, es una entidad que aglutina a los comités olímpicos de Centroamérica y el Caribe, y lo preside Luisín y organiza parte de estos juegos. Notas sobresalientes para la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, que estuvo todo el tiempo apoyando los juegos, presente. Y yo quiero hacer un reconocimiento muy especial a todo el equipo del ayuntamiento de la capital que mantuvo la limpieza en esas instalaciones. Mi reconocimiento también al equipo que trabajó en el diseño y la construcción de las instalaciones del nuevo malecón de Santo Domingo, el malecón deportivo. Esa es una obra grandiosa. Ahí hay que preservarla. Hay que reconocer el trabajo del arquitecto, el director de planeamiento urbano, Luis, quien tuvo todo el tiempo ahí, diseñó, dio seguimiento a la construcción. Ese brillante arquitecto, joven brillante, sin lugar a duda, hizo un gran aporte a la ciudad de Santo Domingo, y ojalá los miembros del Consejo de Regidores del Distrito Nacional produzcan una resolución de reconocimiento a él y en él a todo el equipo que lo acompañó en este proceso. Lo digo porque no basta que usted tenga una obligación, que reciba un salario. Mucha gente recibe el salario y no cumple con su función, pero cuando hay funcionarios así, dedicados, merecen que los entes para los cuales trabaja, que tienen que fiscalizarlo, le hagan reconocimiento, porque eso lo estimula a seguir trabajando mejor por su ciudad, por su institución, le toma más amor porque aumenta su deuda con el servicio ciudadano. En este cóctel de temitas voy a plantear Señores,
En el año 2020 por fin se aprobó una ley de manejo integral y coprocesamiento de residuos sólidos, la ley 225-20. Esa ley duró en el Congreso aproximadamente 10 años, o 10 años. Desde el año 2010 no bien se produce la nueva Constitución, que incluye dentro de los derechos fundamentales los derechos ambientales. Se estuvo trabajando en esta ley, insistentemente en la ley de residuos. Aunque había venido un esfuerzo desde el gobierno de Hipólito Mejía con la ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta no lo abordó tan profundamente como esta ley. Esta ley en gran medida se debe al esfuerzo de mucha gente que estuvo trabajando en la municipalidad por todo ese tiempo. Entre ellos hay que sobresaltar las intervenciones de Víctor de Asa, Fausto Ruiz, que fue alcalde de La Vega, presidente de FEDOMU. Hubo mucho esfuerzo de Domingo Contreras, en ese momento secretario general del Ayuntamiento de la capital, y se logra esta ley. Y se logra con una garantía económica de cumplimiento para la disposición final, que es y sigue siendo lo más difícil en el manejo de los residuos. El talón de Aquiles del manejo de residuos es la disposición final, hasta el día de hoy, aunque tenemos dinero suficiente para manejarlo. Y me explico. Cuando se produce la ley se establece un impuesto, aunque yo le llamo impuesto, aunque ellos se habla de una contribución para el manejo de los residuos. Eso no es contribución, eso es un impuesto al medio ambiente, para la preservación ambiental. Pero sigámosle diciendo el mismo término que tiene la ley, que es contribución. A partir de ahí, esa ley establece que habían 3 años, 36 meses, para cerrar 100 y pico de vertederos a cielo abierto, 300 y pico de vertederos a cielo abierto que se habían contabilizado. Miren, esa ley estableció que en 36 meses, 3 años, había que cerrar todos los vertederos a cielo abierto. Que en 4 años no podían no tener más el plástico de un solo uso. Nada de eso se cumplió, Nada de eso se cumplió. Con los fondos que hay ahí, se han realizado 3 grandes intervenciones que yo reconozco. La intervención en el este, que hay 2 intervenciones muy importantes, una para Berrón Punta Cana, otra que está en la otra banda de Higüey. La otra inversión es la de San Francisco de Macorís, que la hace el sector privado, la familia Reiset, dentro de su negocio, incluyó la disposición final. Y siempre he dicho, una acción muy inteligente, porque ellos están produciendo en esa planta de valorización abonos orgánicos. La otra es la de Dajabón, aunque haya habido intervención en Moca, intervención en Baní, tenemos ya por fin prácticamente iniciados los procesos de ASUA, pero aquí en el Distrito Nacional se inició el proceso de cierre técnico de Duquesa, que sostengo que tiene una dificultad, porque los terrenos de Duquesa todavía hoy públicamente son propiedad de la Jun Corporation. Y el BID, yo dudo que vaya a invertir dinero en una propiedad ajena. Pero de todas formas, Duquesa, dentro de su mal, se ha podido manejar correctamente. De hecho, desde el año 2020 a la fecha, en 6 años, no hemos tenido incendio en Duquesa ni interrupción del servicio de disposición final que se hace ahí, aún en los tiempos de lluvia. En ese proceso, habiendo dinero, y siendo la ley que lo que promueve es la valorización de los residuos, lo que la gente llama basura, se presentó
una propuesta para una planta de valorización en el sector de La Cuava, en el municipio de Los Alcarrizos, y corresponde al distrito municipio de Pedobrán. Okay. Mire, eso ha generado un conflicto que ha llevado hasta muerte. Esa es la comunidad de La Cuava. Ellos están protestando porque ahí se va a instalar una planta de valorización de residuos. Y a esa gente le han puesto en la cabeza que lo que le van a poner es un vertedero. Eso lo han hecho en una combinación, a mi entender, de sectores en conflicto empresariales que tienen interés en el gran negocio de la basura ahora, que no es la recolección, es la disposición final. Lo comentaba hoy con Héctor Guzmán en el proceso del funeral de Jorge, y Jorge fue uno de los abanderados de manejar toda la disposición final. Miren, y decía Héctor que ya el mercado, el nicho de los residuos sólidos no es la disposición final. El nicho no es la recolección como lo fue en los años 80, finales de 80, principios de 90, cuando empresas extranjeras, especialmente españolas, vinieron y inglesas, vinieron a la República Dominicana. De ahí Axol International, una de ellas, la primera que llega. El negocio era la recolección. Luego los dominicanos también se metieron en el negocio, y ahí está Higiene Integral, que es una de las principales empresas del país, pero en la recolección. No tenemos estación de transferencia ni tenemos disposición final, aunque tengamos dinero. A la gente hay que enseñarle que hay una diferencia entre lo que es un vertedero y lo que es una planta de valorización. En la planta de valorización es una industria. Miren, hoy en China está comprando de nuevo residuos sólidos para la industrialización. La planta que se ha inaugurado hace 2 meses en San Pedro de Macorís es la más moderna. Y van a salir a recoger los plásticos donde quiera que haya plástico en el país para trabajar con los plásticos. Para la exportación. La de San Francisco, que es una zona donde los orgánicos son mayoritarios porque aquí hay muchos residuos de granjas de pollo, de granjas de puerco, agrícola, más la alimentación. Y ahí se está generando abono orgánico, o abono orgánico como una industria. Las plantas que yo he visitado en México, fui a Valencia, vi la de Valencia. Señores, la del este la vi también, la de San Francisco. Es una industria. Eso es igual que una zona franca. Ahí lo que van a ver son gaviones. Ahí lo que va a ver, y le voy a poner ahorita un video, voy a coordinar con la compañera del máster de aquí, que es una excelente técnica, por encima de cualquier cosa, excelentísima. Y ella, ustedes van a ver cómo ahorita, cuando yo le diga, ella va a inventar y nos va a enseñar una planta, para que se vea lo que es una planta de valorización. Ya ahí hay muertos. Muertos porque quienes están financiando ese movimiento y quienes están abusando de la ignorancia de la gente de ahí, porque tienen intereses económicos, y otros que lo quieren utilizar como conejilla de India para aspiraciones políticas. Ahí aparece, dentro de los que encabezan el apoyo a ese movimiento, un señor diputado que votó con los 2 pies y las 2 manos para que cierren todos los vertederos y hagan plantas de valorización. Y ahora él se opone a una planta. Qué bonito abusar de la gente. Ya ahí hay un muerto. Y ojo, esa planta tiene todos los permisos. El gran amigo Julio Martínez Pozo, de Sol de la Mañana, hizo una entrevista con parte de los ejecutivos de esa planta
no lo conozco a ninguno. Miren, esa es una planta de valorización. Eso es, abajo ahí lo que hay son correas. Y eso que ustedes ven en tubo, eso genera gases que producen energía, porque mueven dinamos que generan energía. Una parte de eso va en exportación y lo que se queda, que es muy poco, entre un 10 y un 15%, va al subsuelo, al suelo, pero se pone encima de una malla impermeable como la que hay en Villa Altagracia. Si los amigos de la Cuava lo llevan a San Francisco y deciden ir a la de San Pedro y a la de la otra banda, van a encontrar que lo que a ellos se les está poniendo al lado no es un vertedero, es una industria de los residuos sólidos que está establecido en la ley, que tiene recursos para hacerlo. Eso representa empleo de calidad. Entonces, no podemos seguir jugando a la ignorancia de la gente. Pasó lo mismo con una planta en Matagorda, y ahí terminó mal, se olvidaron de ese proyecto, y en algún momento, cuando tengamos el cierre de Duquesa, lo primero que hay que preguntar qué vamos a hacer con los residuos que se generan, el 54% de los ciudadanos que son los que viven en el Gran Santo Domingo. Ya San Cristóbal tiene su planta, está ahí. Villa Altagracia ha resuelto lo del vertedero en gran medida. Olvídese de decir que son vertederos, son plantas de valorización. Así es que vamos a una pausa. Agradezco a los jóvenes, especialmente a mi amiga de producción, que nos presentó esas imágenes de lo que es una planta. Vamos a la pausa. Yo les decía a ustedes que este equipo de Teleradio América, estos muchachos hay que aumentarle el sueldo inmediatamente. Mucha eficiencia. Miren, hablaba de la planta y vamos a ver este videito chiquitico que estos muchachos no han conseguido. Vamos a ponerlo para que veamos como conclusión de mi comentario sobre lo de la Cuava y las otras plantas que puedan instalarse en el país. Vamos a ver. ¿Sistemas de gestión de residuos más eficientes del mundo? Todo comienza con el reciclaje. Aproximadamente el 60% de los residuos en Singapur se reciclan. Sí, el 60%. Pero, ¿qué pasa con el resto? Los residuos no reciclables se llevan a plantas de incineración de última tecnología. Aquí, se queman a altas temperaturas para reducir su volumen y, lo mejor de todo, generar electricidad. Estas plantas producen alrededor del 3% de la electricidad de Singapur, solo con basura. La ceniza que queda después de la incineración se transporta al vertedero de Semakau, un vertedero marino diseñado para minimizar su impacto ambiental. Semakau no solo es un vertedero, también es un refugio para la vida silvestre marina, mostrando cómo Singapur combina tecnología y naturaleza. Así es como Singapur convierte la basura en energía y mantiene su ciudad limpia y verde. Interesante, ¿verdad? ¿Sabías que Singapur tiene uno de los sistemas de gestión de residuos? Miren, este equipo nos da una lección con esto. Más o menos eso es lo que va a pasar. Lo que está pasando en San Francisco, lo que está pasando en la otra banda, lo que está pasando en Dajabón y lo que necesariamente tiene que pasar. Y ahora, nosotros aquí no estamos ponderando en función de una empresa, nada de eso, porque ni Consuelo ni yo somos parte de eso. Lo que estamos insistiendo es que la ciudad de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, no puede depender de Duquesa. Que el Gran Santo Domingo no puede seguir siendo un basurero como lo es ahora. Que el grave problema es la disposición final, no la recolección. Que resuelto lo de San Cristóbal con su planta, se quita mucha presión para el Gran Santo Domingo, porque lo único que le queda es Jaina, que ahí está Jaina y Nigua en una pequeñita planta que se va a instalar ahí. Esto es de educación y, sumado a esto, decisión del Estado. No puede ser
que 50, 100, 200 personas impidan que se ejecute un proyecto que tiene como fin beneficiarlo a ellos mismos y a los demás de los ciudadanos. Si el Estado, después que dio todos esos permisos, que se han hecho todos los estudios, que todos los técnicos del país que se han encuestado han dicho que eso es posible, como es posible la de San Cristóbal, no podemos seguir viviendo así, porque la ciudad no puede ser un chiquero. Y además, como mostró ese video, los residuos sólidos ya no son basura, son material utilizable, aprovechable, todo, aún el último pedacito, ustedes vieron que ya lo poco, el 5, 8%, que se convierte en ceniza es utilizable. Lo está en Filipinas y lo podemos nosotros hacer los dominicanos, señores. Nosotros teníamos una, y no me canso de decirlo, sin ponderar al Trujillato, durante la dictadura, República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo, era una de las 3 ciudades que mejor manejaban sus residuos sólidos, que allá se decía basura en esa época, que era la incineración. Buenos Aires, Ciudad de México y Ciudad de Santo Domingo tenían su planta de incineración. La de aquí, no me canso de decirlo, queda por lo menos la chimenea, que inclusive voy a hablar en esta semana con unos amigos regidores para que se tome el proyecto, para que eso permanezca como un monumento, porque esa fue una instalación de las primeras que se hizo en el continente. Miren, señores, esta semana el PRM tiene que decidir sobre el presidente del Senado o su bufete directivo del Senado, igual que de la Cámara de Diputados. Todo parece indicar que con lo de la Cámara de Diputados no hay problema, ahí Pacheco es el líder, Alfredo ha sabido manejar perfectamente esa Cámara de Diputados, porque muchas veces es más difícil manejarla con sus compañeros de partido como mayoría absoluta que manejarlo cuando hay equilibrio con los demás partidos. El PRM de por sí es absoluto, puede aprobarlo todo y por lo tanto eso pudiera generar cierto peligro. Pero el liderazgo del presidente Abinader, el liderazgo de Hipólito Mejía, la forma de equilibrio en que siempre eso se ha manejado, ha quedado Pacheco en la cara. Ahora se habla de un posible tranque en el Senado. Miren, los PRMistas tienen que jugar a la estabilidad. El que está gobernando no genera problemas. El que tiene que generar problemas son los que están en la oposición. El que está gobernando no necesita generar problemas, necesita tranquilidad para poder gobernar y gobernar bien. Ricardo de los Santos ha demostrado, primero, la gerencia. Segundo, el equilibrio, que es difícil entre compañeros de un mismo partido. Tercero, la buena imagen del Senado, que lo ha combinado con la buena imagen que Pacheco le genera a la Cámara de Diputados. No se pongan a inventar. Evítense dificultades mayores después. Si Ricardo lo está haciendo bien, mantiene el equilibrio entre las diferentes fuerzas que se mueven a lo interno del PRM, tiene excelentes relaciones con los diputados, los senadores de la oposición, que son de la fuerza del pueblo. ¿Por qué ponerse a inventar? Este es un año difícil. Los partidos políticos van a escoger candidatos a octubre del próximo año. Entonces, si es en octubre, esa pre-campaña ya comenzó. Ya hay gente aspirando. A las presidenciales se fue desde el día siguiente a la toma, desde antes de Abinader tomar posesión. Desde que dijo que no iba más reelección y que ponía unos candados. Hasta ahí. Al otro día ya había gente apoyando en el distrito del PRM, donde casi todo el mundo entiende que tiene capacidad para ser presidenciable. Pero
cada loco, yo lo he dicho, necesitan un historiador, un psiquiatra y un psicólogo para que sepan que no todo el mundo puede aspirar a la presidencia de la República. Pero no todo el mundo puede estar aspirando a ser diputado y senador. Hay que tener determinados niveles. El Congreso Dominicano no puede seguir siendo una lavandería social. Igualmente pasa con los ayuntamientos. Entonces corresponde a estos partidos establecer procedimientos que eviten confrontación, que la eviten. No es que secuestren la democracia, pero eviten dificultades. República Dominicana no se puede, tiene que verse en el espejo de lo que ha pasado en otros países de la región cuando se ha producido una inestabilidad política. Nosotros no podemos jugar a eso. Tenemos un país que se sostiene de su estabilidad, de su seguridad, porque sobrevivimos del turismo y de zona franca. Y si tenemos esos dos componentes, que ante cualquier inestabilidad política y que cualquier clima de inseguridad pública, ahí mismo colapsan. Nadie invierte donde no hay seguridad y donde hay inseguridad, donde no hay seguridad jurídica para las inversiones y donde no hay seguridad física. Nadie invierte. Nadie va como turista a pasear donde hay inseguridad o donde hay insalubridad tampoco. Entonces por eso hablo mucho de preservar el medio ambiente para preservar la salubridad pública. Ricardo de los Santos es una garantía. Ojalá se imponga la razonabilidad en el PRM al decidir sobre quiénes van a presidir en este año crucial, año intermedio antes de las elecciones generales, pero año en el que se produce la competencia interna en las organizaciones políticas, donde esos consorcios políticos empresariales escogen quién van a las boletas electorales. Y eso no es solamente la presidencial, ahí hay que decidir cuáles son las reservas, ahí hay que decidir quiénes van a ser los candidatos a alcalde, a regidores, a diputados y senadores. Así es que cojan lo suave, mantengan la buena imagen, no pueden dar la pizca de que van a repetir lo que pasó cuando eran del PRD. Lo estamos diciendo en medio de esta situación, no porque estemos beneficiados de una publicidad, nada de eso. Eso es una defensa que históricamente ha hecho doña Consuelo y su equipo. Institucionalidad, respeto, razonabilidad son necesarios para mantener el país. Mi último comentario, señores, sigue aumentando la crisis ambiental en Las Terrenas. Samaná, un polo que se comenzó a vender como un polo seguro, un polo ambientalmente sostenible, comienza un proceso de deterioro muy preocupante para el sector turístico. Ojalá que el ministro lo entienda, el ministro Collado, que ha tenido buenas intenciones con Las Terrenas, pero ahí hay un problema que hay que resolver. Las Terrenas no puede seguir creciendo bajo el esquema en que lo están haciendo ahora. Están generando un caos. No es verdad que todo lo que es construcción es progreso. Han permitido y han autorizado 2 grandes centros comerciales encima de lo que antes era una laguna, lo que es un espacio ecológicamente para drenar las aguas lluvias. En ausencia de eso y haber cambiado la laguna donde se drenaba para tener ahí asfalto y cemento, las aguas están tomando su curso. Entonces, eso es grave. Si a eso se suma que la planta de tratamiento de aguas servidas o aguas negras no tiene la conexión con la tubería madre o la que va de donde se generan las aguas
residuales o aguas negras, como se le llama, hasta llegar a la planta. Insisto, y ha insistido mucho doña María Elena Núñez en El Sol de la Mañana y Consuelo Despradel y todo el equipo, hay que tomarle atención a las terrenas. Si eso no se hace y eso se deja a la brigandina y en manos de la alcaldía y los distritos municipales, no tienen recursos ni económicos ni técnicos para enfrentarlo. Ahí se necesita la mano del gobierno central, pero de común con ellos. El sector empresarial de la terrena tiene que jugar su papel de contrapeso. Ahí están sus inversiones, señores. Si ustedes permiten que eso colapse, ustedes van a perder su inversión, ¿eh? Van a perderlo y después no se quejen, porque uno lo ha estado advirtiendo. Así es, que miren, doña Consuelo, probablemente hagamos un viajecito por las terrenas para que ustedes puedan ver en imagen lo que ha sido una preocupación. En las terrenas se han ido eliminando montañas para en ella, debajo de ellas, hacer construcciones. Un movimiento telúrico, un pequeño terremoto, eso puede generar muchas víctimas. En toda la región, las dos planas de la ecológica están chocando. José de León hizo una exposición brillante sobre por qué ahora tenemos más terremotos en toda la región. Antes pensábamos que nada más era para allá, para China, para Asia, que tenían terremotos, que lo que había más temblores era en México. Ya esa capa tectónica están chocando. Ya fue Haití, fue Colombia, fue Venezuela, Colombia y Panamá ahora. Cuidémonos, mantengámonos lo más atento posible, cuidemos y mantengamos bajo todo principio fundamental saber dónde están los refugios y qué hacer en momentos de terremoto. Ahí ustedes vieron el video de lo que pasó en Colombia. Estaba todo el mundo huyendo de manera desproporcionada, independientemente de en Colombia hay una cultura de prevención. A los niños se les enseña desde la escuela qué hacer en caso de un terremoto, qué hacer en caso de una inundación, qué hacer en caso de un incendio. Todo eso se enseña en la escuela. Aquí no enseñamos nada de eso. Con esta reflexión terminamos esta hora de Consuelo. Mañana doña Consuelo va a estar aquí a las 1 de la tarde para compartir con ustedes la hora de Consuelo. Así es que hasta mañana, si Dios quiere.